Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual 2021. El humanismo de inspiración cristiana subraya que la persona es una identidad relacional. El gran paso es formarnos o transformarnos, evolucionar y madurar de individuo a persona. Los procesos de individuación, que son muy importantes, se consolidan en la infancia y en la adolescencia temprana. Y el proceso de irnos haciendo persona, es decir, captar que nuestra identidad es más grande que yo mismo, se consolidan y se fortalecen justo, digamos, en la adolescencia tardía y la juventud temprana. Y ahí es donde el trabajo del docente universitario tiene un papel muy importante. A veces recibimos a chicos y a chicas que han terminado un proceso de individuación o que lo están viviendo, lo están consolidando, y nos toca acompañarles a caer en la cuenta de esta identidad relacional. En el caso del docente universitario, ayuda favoreciendo itinerarios de personificación, ¿no? En el libro se señala, creo que con mucho acierto, que hay pues un papel central del profesor, la profesora, para cumplir estas finalidades de generar profesionistas que realmente se comprometan con el cambio social. ¿Por qué? Pues porque los profesores son los que tienen la relación directa y cotidiana y cercana con los alumnos, aunque sí esté acotada por el espacio y el tiempo de clase, porque hay una función mediadora también entre la cultura exterior a la universidad y el aprendizaje de los estudiantes, es una cita del mismo libro, y también porque tendríamos que preguntarnos en esto que señala Hargreaves en su libro muy famoso sobre la educación y la posmodernidad y la cultura posmoderna, si los docentes se ubican como catalizadores de este sistema injusto, como víctimas del sistema o como realmente formadores, educadores contrapunto, que forman para este mundo, pero forman para transformar este mundo, para ir más allá y no para adaptarse solamente. El libro es producto de un trabajo que realizamos un equipo de investigación del Sistema Universitario Jesuita. Participamos en este equipo Eiko Gabaldón Osequi de la Ibero Torreón, Hilda Patiño Domínguez de la Ibero Ciudad de México, Eduardo Arias Castañeda y Juan Carlos Silas del ITESO, Laura Bárcenas Pozo de Ibero Puebla, Rosario León Medina de Ibero Tijuana y Susana Cueva, su servidora, por parte de la Ibero León. Esta investigación la realizamos del 2015 al 2018 y fue una investigación que surgió de otro estudio que dirigió el doctor Carlos Muñoz Izquierdo, que en paz descanse, sobre los valores sociales y profesionales de los egresados de las universidades del SUG. Entre los resultados de ese estudio, encontramos que lo que viven los estudiantes en las aulas es muy significativo para la vivencia de compromiso social en su vida profesional y personal, aún muchos años después de salir de la universidad. Y es por eso que decidimos centrarnos ahora en las concepciones y prácticas de nuestros profesores universitarios. El estudio parte de la convicción, lo cual es cierto, que el profesor y el educador no solamente transmite información, sino que modela. Y modela, desde luego, con su práctica docente. En el fondo, transmite a través de su talante. De ahí la importancia de conocer cuáles son estos valores fundamentales de los docentes, en este caso de nuestro sistema. El objetivo que teníamos de nuestra investigación, que era caracterizar las concepciones de compromiso social que se manifiestan en las prácticas de docentes universitarios
a partir de las narraciones de experiencias significativas de formación. Pues sí, es lo que se dice que hacen los profesores y no lo que hacen, ¿no? Pero creo que es un buen punto de partida. También buscamos vincular esas concepciones y prácticas con los perfiles valorales de los profesores a partir de la encuesta de Schwartz. Por lo tanto, la primera parte de este estudio fue obtener el perfil de los profesores de licenciatura aplicando la encuesta de Schwartz, y la segunda parte seleccionamos a 49 profesores que fueran altos en los 4 metavalores y que tuvieran bajo el opuesto. Me llamó la atención la opción que se hizo de esta escala de valores de Schwartz, que parte de una visión no necesariamente moral, en el sentido de este es un valor que vale más que el otro, o una axiología preconcebida, sino posibilidades de valor, posibilidad de referentes evaluativos importantes para el ser humano, como contrastar lo que sería la autotrascendencia, lo que solemos llamar altruismo, el sentirme parte de una realidad, como decía, más grande que mí mismo y mi contribución a ella, y el autobeneficio, que es lo que en términos ignacianos solemos llamar el cuidado del sujeto, ¿no? Que no es lo mismo que el egoísmo. Pueden ser valores de beneficio, cómo cuidarme a mí mismo y cómo cuidar a mi entorno. Los otros 2 valores contrastantes son la apertura al cambio y el conservadurismo, el polo adaptativo y el polo identitario, que los organismos vivos, la sociedad, todo sistema tiene. Necesita tener un polo adaptativo que le jala a irse transformando para hacerse cargo de los cambios de su entorno, y un polo identitario que mantiene su identidad para que no se desbarate y se pierda. Predominan algunos elementos propios de esta escala de valores de Schwartz, porque de los metavalores aterrizan algunos más pequeños, y en el estudio aparecen como fundamentales en la muestra, que por otro lado es yo creo que bastante amplia, 40 y pico por ciento, creo que 43% de todas las invitaciones a responder contestaron. Aparecen 3 de estos valores que están conectados a los metavalores de los que hablaba yo anteriormente. Se enviaron 5.420 correos electrónicos con el hipervínculo de la encuesta. 96 en el acto no fueron devueltos por alguna razón, y entonces teníamos 2.790 que fueron respondidos de forma total o parcialmente. Y bueno, pues seguimos las instrucciones que nos da Schwartz sobre qué instrumentos considerar o no considerar debido al número de respuestas que tienen, y al final nos quedamos con 2.329 que, como ya decía el padre Alex, representaron el 43% del total. Entonces pues consideramos que teníamos una muy buena muestra. Aquí está el porcentaje por institución. Esta tabla está en el libro, ¿no? En general todos los datos que les estoy presentando están en el libro, y pues puede verse que más o menos alcanzamos buenos porcentajes de participación por institución, siendo la más alta Tijuana y la más baja Puebla. Aquí está la distribución por planteles, o sea, ya de estos 2.300 y tantos instrumentos que tuvimos, este es el porcentaje, por supuesto, Ciudad de México, que tiene muchos profesores, pues tiene la mayor cantidad de participación, pero aquí lo que nos interesaba es que hubiera representación de todos los planteles. El área que estudiaron los profesores, pues nos llamó la atención que la mayoría habían egresado de una área de ingenierías y ciencias exactas, y bueno, pues nutrición y salud era la que menos había estudiado, pero también digamos que en población son la menor cantidad de profesores. En cuanto a antigüedad, pues nos llamó también muchísimo la atención que el mayor grupo tenía más de 15 años dando clases en las instituciones del SUB, y el segundo grupo era los profesores que tenían más de 1 año y hasta 3 años trabajando en nuestras instituciones.
digamos, toda la cultura que ya mencionaba Martín, que hay alrededor de nuestras instituciones, pues permea de alguna manera las prácticas de los docentes. Me parece que este fundamento de Schwartz de los valores es interesante por esta, digamos, apertura, campo de apertura de posibilidades de cómo ubicarse y pues trascender esta visión como de valor antivalor, sino más bien no es que una postura sea negativa y otra positiva, sino más bien son como diferentes formas de situarse frente a la realidad, aunque algunas estén más de acuerdo con lo que pretende la filosofía del SUG y otras menos, ¿no? Entonces, me pareció muy acertado este método mixto para indagar y contrastar las teorías implícitas de los profesores y sus prácticas o las narrativas de sus prácticas, porque en realidad no están reportando lo que ellos hacen, sino lo que dicen que hacen, y contra la filosofía educativa o humanismo de inspiración cristiana. El trabajo, además de presentarnos, y yo recomiendo la figura 4, para mí fue muy interesante en la página 30, cómo nos presenta a nivel de superficie, ver en dónde se carga de ese universo de casi 43% de respuestas del universo total posible de participantes, cómo nos presenta esta preponderancia hacia el altruismo, lo que definíamos como autotrascendencia, y por otro lado también un equilibrio sano entre los polos adaptativos e identitario, que él llama apertura al cambio o conservadurismo, ¿no? Para mí ese es un resumen interesante y de ahí podemos sacar muchas conclusiones. Esta es la gráfica que hacía mención el padre Alex, ¿no? Sobre los 4 metavalores, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver cómo autotrascendencia en promedio alcanza 5.33 puntos, mientras que autobeneficio alcanza 3.85 puntos. Habría que decir que el puntaje máximo eran 6. Y apertura al cambio y conservadurismo casi tienen el mismo puntaje, que es 4.66 y 4.67 respectivamente, lo que hace un equilibrio, ¿no? Y bueno, pues esto nos da pues idea de cómo están respondiendo los profesores en cuanto a sus valores. A mí me hizo pensar mucho esta gráfica, que también vienen a trabajar con nosotros y se mantienen trabajando con nosotros profesores que comulgan con la filosofía institucional. Entonces, pues por eso también tenemos de alguna manera estos resultados. Y al interior de la gráfica están los 10 valores que valora Schwartz en su instrumento, para la redundancia, y están asociados al metavalor que está hacia afuera. En función de los 10 valores, podemos ver que justamente benevolencia es el valor más alto, con 540 puntos, autodirección es el que está en segundo lugar, con 5.32 puntos, y universalismo tiene 5.25 puntos, que es un promedio de los valores de todos los profesores del SUG que contestaron la encuesta. Aquí se ve claramente cómo poder también es el valor más bajo. Viendo resultados, me llamó la atención esta no diferenciación significativa entre universidades en cuanto a los valores, no una gran diferencia también entre disciplinas y áreas en las que imparten clase, lo que me dice que hay como una cultura SUG, digamos, como que independientemente de la diferencia de las diferentes universidades que conforman el sistema, hay como una cultura que se ha ido permeando con este humanismo de inspiración cristiana. Y me parece también que al mismo tiempo hay una incidencia de las culturas locales, de ciudades más cosmopolitas, como por ejemplo Ciudad de México, Guadalajara, frente a ciudades más pequeñas con una visión más tradicional, pues como pudiera ser Puebla, Torreón, etc. Hay una consistencia también entre el instrumento y la descripción de las prácticas, los resultados del instrumento y la descripción de las prácticas, y eso me pareció también muy interesante, o sea, como realmente lo que declaran de valores tratan de llevarlo a su trabajo práctico y a su relación con los estudiantes. Y esta última gráfica que les presento son los resultados de los 10 valores por institución. Y todas las instituciones del SUG
Los valores de benevolencia y universalismo son los que resultan más altos. Están dados por institución, pero puede verse que son los que representan mayor valor. Y autodirección, digamos que son los 3 valores más altos: benevolencia, autodirección y universalismo, pero que universalismo y benevolencia están muy alineados a la filosofía jesuita, la filosofía institucional, y entonces pues se percibe como pertinente y adecuado. Y además también autodirección, pues son valores que están también muy asociados a la filosofía institucional, mientras que poder es el que presenta en todas las instituciones el puntaje más bajo. Entonces, bueno, pues esta gráfica también nos reveló lo que ya veíamos en la gráfica general, pero por institución presentamos, digamos, resultados muy comunes, muy homogéneos. Nos hace ver que somos bastante consistentes y que, como decía Martín, pues hay una cultura SUG que nos está, digamos, avalando y promoviendo. Primero, el más grande benevolencia, que tendría mucho que ver con este deseo de hacer el bien, literalmente. La autodirección, entendida como independencia, libertad, un talante proactivo. Y el universalismo, que yo lo traduzco como tolerancia, capacidad de convalidar, la convalidación en mutualidad, y el pluralismo, apreciar el pluralismo. Y el valor más bajo, el del poder, entendido desde luego el poder como aquella manera de imponer mi punto de vista que me da un cierto nivel de seguridad, ¿no? Sobre todo por la manera como se reportan algunas de estas cosas. Me parece que aquí entonces hay una tríada en el fondo de la investigación, que es la filosofía educativa del sistema universitario jesuita, o su modelo educativo, su sentido de transformación social, las teorías implícitas de los profesores, que no se llaman con ese nombre en el libro, pero sí se abordan, que entienden los profesores qué es eso del compromiso social o de la transformación o de una docencia que vaya a cambiar el mundo, y las prácticas educativas para el compromiso social. Sí quisiera mucho invitarlos a leer el libro, a verse reflejados en los resultados. La parte sobre todo cualitativa, hay comentarios muy interesantes, no solamente nuestros, sino verbalizaciones de los propios profesores que fueron entrevistados, que confirman nuestros hallazgos. Pero que seguramente ustedes dirán, sí, pues yo hago esto mismo, yo me siento como este profesor dice que se siente, ¿no? Cuando se dice Iberos o cuando se dice ITESO se ubica ya una opción social, ¿no? Y una opción por el humanismo, y creo que todas estas publicaciones abonan a eso. Me parece que de algún modo sí se está ya posicionando, pero el problema es que obviamente son las universidades contrapunto, diríamos, las que como las nuestras están en esa tendencia a preguntarse el para qué a fondo y el situarse como transformadoras de la realidad y no solo como reproductoras de la realidad o como en esta visión de educación para la renta de Nussbaum, ¿no? Hay un crecimiento, un caer en la cuenta de que si no se toman estos elementos de formación humana plena, de responsabilidad, corresponsabilidad, solidaridad y demás, tarde o temprano las consecuencias se van a volver sobre la sociedad misma.